el tema de que no sé si al final pudieron tener clases por el tema que la profe estaba teniendo un problema, ¿verdad? Me presento nuevamente, yo soy la universitaria Sandra Ramírez, estoy en la parte de trabajos prácticos. Esto sería, como el nombre lo dice, un trabajo más práctico, donde estaríamos desarrollando todo lo que ustedes van dando en el transcurso de las clases teóricas, ¿sí? Bueno, para que sepan nomás y tengan una idea de cómo está compuesto el plantel de profesores, está el ingeniero de cátedra, que es el ingeniero Rafael Ruiz, luego está la ingeniera Leticia Acosta, que es la que la semana pasada había presentado la clase, luego está la ingeniera Diana González, que es la que hoy tenía que haber dado la primera clase. Después le van a conocer también a la ingeniera Lelis Reyes. Y yo, que estaría en la parte de los trabajos prácticos. Con la lista que me había pasado Camila, ¿verdad? Tenemos aproximadamente 28 grupos, de los cuales vamos a estar dividiendo en 2 grupos. ¿Qué significa eso? Que desde la próxima semana ya comenzamos las habilitaciones de las plantas arquitectónicas que ustedes van a ir planteando. Entonces se hace una habilitación y ya se va haciendo las correcciones referente a esa planta que ustedes tienen de propuesta. Hay gente que de repente muestra 2 propuestas o si no una sola, y de acuerdo a eso ya vamos a ir trabajando. Voy a ir presentando mi pantalla para hacer ya una presentación más práctica ya en qué consiste todo esto, ¿sí? Hola, Iris. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Esta reunión no va a ser grabada? No. Eso es importante también que sepan. Las reuniones de TP no son grabadas, ¿sí? Ustedes tienen que estar atentos e ir anotando todos los detallitos que vamos a ir corrigiendo de acuerdo a sus trabajos prácticos, ¿sí? Bueno, les voy a... Profe, gracias. Dale. Este indicador, ¿me avisan si ven mi pantalla? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, se ve, profe. Genial. Esto ya está, ya subí en la plataforma justamente en formalidades, donde está un cronograma de las fechas establecidas ya. La semana pasada habíamos hecho un ratito, vamos a ir admitiendo. Bueno, la semana pasada hicimos la conformación y organización de grupos, que esta semana ya tenemos. Hoy hacemos la presentación y orientación para lo que sería el trabajo práctico. Les voy a mostrar modelos de cómo más o menos tenemos que ir trabajando. Y a partir del otro miércoles, que es el 8 de septiembre, es la habilitación de correcciones de plantas arquitectónicas. Todos pueden acceder a esa planilla de Excel que había subido Camila. De acuerdo a eso, ven dónde está su grupo y se ubican de acuerdo a la fecha, ¿sí? Del 1 al 14 sería el primer grupo y del 15 al 28 el segundo grupo. Entonces, estas primeras 2 fechas, este miércoles que viene, en 8 y en 15, son las habilitaciones. Después ya tenemos el primer parcial, donde no se realizan ningún tipo de correcciones, solamente se dedican al examen parcial. Luego tenemos un feriado, un miércoles de feriado. Después hacemos correcciones técnicas de cortes y fachadas. En estas correcciones técnicas de cortes y fachadas también ya empezamos a incluir la planta de techo. Y luego ya se hace una corrección de ya sea maqueta, como normalmente hacemos con
con el cartón, ¿verdad? O de lo contrario, la mayoría ya está presentando en 3D a partir de la pandemia que habíamos decidido hacer de esa manera, ¿verdad? En el caso de que haya gente que de repente diga, no, nosotros queremos hacer en maqueta, entonces ahí organizamos y destinamos un lugar en una de las oficinas de ingenieros para poder entregar esa maqueta. Después todas las presentaciones se hacen vía digital. El 3 de noviembre eso es muy importante que sepan, por favor, es la corrección de todos los cálculos. Es decir, nosotros vamos a ir desarrollando en esta etapa todo lo que sería cálculos de vigas, de losas, de tirantes, maderamen. Entonces, de acuerdo a eso, es lo que vamos a tener. Lo que tenemos, tiene que haber siempre una concordancia. Plantas, cortes, fachadas y cálculos, ¿sí? Porque, de hecho, yo voy a corregir toda la parte de técnica, que serían planos y maquetas, pero el ingeniero que va a corregir los cálculos tiene que verificar en el plano, tanto en planta, en corte, en fachada, todo lo que ustedes desarrollaron, y si coincide, para que el cálculo sea de esa manera, ¿sí? Bueno, cada grupo tendrá un día establecido, que ya más o menos ya les armé. De hecho, yo sí o sí, un día antes, todos los martes a la noche, ya envío en novedades, así un mensajito de tal grupo a tal grupo y con el link para la reunión al día siguiente. Hasta ese martes o máximo miércoles hasta las 10 de la mañana ustedes tienen tiempo para ir subiendo las correcciones que quieren realizar, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso también nosotros, yo me voy organizando y por orden de llegada o por orden de mail, en este caso, vamos haciendo aleatoriamente el tema de las correcciones, ¿sí? No significa que sí o sí debemos empezar con el grupo 1, 2, 3, no. De acuerdo a cómo me va llegando el mail, de acuerdo a eso vamos a tener el orden de los grupos a corregir. La presencia de los integrantes. De hecho, si quieren estar los 5, es lo más genial, ¿verdad? Porque así no hay dudas, no hay teléfono cortado. Pero en el caso de que eso no pueda darse, mínimamente necesito de 2 integrantes. Y en lo que serían estos 2 integrantes no necesariamente tiene que estar el coordinador. A veces el coordinador no puede por A o B motivo, entonces todos son miembros del mismo grupo. Todos son importantes en el grupo, solamente que para mejor organización es que pedimos que haya un coordinador otra vez en cada grupo. Estarán permitidos la elaboración de los planos a mano en digital, teniendo en cuenta todas las indicaciones que ya tenemos aquí en la parte del reglamento, en la parte de abajo, ¿verdad? Todos los planos deben ser enviados. Los planos tienen que ser enviados en PDF, puede ser imágenes, al correo institucional. No me envíen el correo que figura, porque ahí tengo el correo personal que está ahí en la plataforma, pero este es el correo donde voy a estar recibiendo todos los planos, todos los archivos, ¿sí? Los trabajos de cálculo se harán con la presencia, bueno, todo lo que es parte de cálculos serían con los ingenieros en general. Todas las correcciones de planos en general se realizan conmigo. ¿Qué es lo que tendríamos en cuenta? Durante todo este proceso es importante porque sí o sí vale puntos el proceso para llegar a una nota final, como expliqué en la clase pasada. Tenemos la habilitación, tenemos 2 correcciones que son plantas y cortes, cortes y fachadas, y después tenemos lo que serían las maquetas. Es decir, en total tenemos 3 correcciones de plantas, cortes, fachadas y maquetas. Las 3 correcciones son fundamentales que la hagan.
Los que obtuvieron el 60% o más de trabajo práctico no necesitan participar dentro de los grupos de trabajo práctico, ¿sí? Es decir, si ustedes están seguros que ya hicieron el 60% y quieren continuar, están de acuerdo con ese promedio que quitaron, entonces sí, no hay ningún inconveniente de que puedan seguir y solamente rendir los parciales. Pero no se olviden de enviar a la profe, a la ingeniera Leticia, ya todo lo que corresponde a número de cédula, el semestre y el año que consiguieron habilitación, que habilitaron el trabajo práctico. Tienen que tener en cuenta también que máximo 5 personas son los que integran el grupo. De hecho, va a haber gente que se va a ir anotando todavía, entonces para hasta la semana que viene vamos a tener en cuenta a los grupos, ¿sí? Sandra, ¿me querés decir? Te escucho. Y te quiero preguntar algo. Creo que escuché que dijiste que los que habilitaron pueden exonerar TP, aunque no sea el semestre pasado. Exactamente, se considera a partir, creo que del 2018. Ah, bueno, listo, gracias, profe. De igual manera, eso voy a confirmar bien con la ingeniera Leticia y de acuerdo a eso para avisarle a la compañera Camila, ¿sí? Entonces ella le estaría comunicando exactamente eso, pero estábamos manejando el semestre pasado desde el 2018, ¿sí? Entonces, solamente necesitamos esos datos, nombre completo, número de cédula, semestre y año de habilitación. Gracias, profe. Dale. Bueno. Las medidas mínimas en metros cuadrados que tenemos que tener serían de 90 metros cuadrados, considerando un ancho de 9. Ahora les voy a explicar por qué el ancho de 9. Construido en maderamen, techo de 3 aguas y una losa de hormigón armado de 5 metros cuadrados con pilares. Aberturas para dinteles mínimo 5 unidades con dimensiones diferentes. Largo menos de 2 metros, más de 3 metros no. En breve les explico qué significa eso. El trabajo práctico consta de 2 partes, que es la parte de los cálculos estructurales y la parte de anteproyecto o anteproyecto, donde están las plantas arquitectónicas, cortes, fachadas y las maquetas 3D. Todo eso, sí o sí, va dentro de un solo archivo, que se entrega al día final de la entrega final, por supuesto. Pero nosotros, esta primera parte de corrección, no vamos a corregir los planos, lo que sería la parte de ubicación y localización. Directamente ya vamos a estar trabajando con plantas equipadas, acotadas, y después lo que sería la planta de techo, ¿sí? Porque esto es algo más general y lo que quisiera ajustar bien es la parte de las plantas y esos detalles más mínimos. Y aquí está todo lo que en qué consiste, las escalas que vamos a necesitar y nada más, ¿sí? Entonces ahora les quiero presentar, por ejemplo, un modelo. Aquí, por ejemplo. Aquí tenemos, este es su rótulo, su carátula, ¿verdad? Esta es una planta de ubicación. En la planta de ubicación vemos las cotas de amarre. Dibujar. Las cotas de amarre, donde inicia la línea, el punto medio de lo que sería la calle principal, ¿sí? Y de ahí sacamos lo que serían nuestras cotas de amarre. Las dimensiones de nuestro terreno. El terreno ustedes arbitrariamente pueden elegir, puede ser de su vivienda, puede ser de lo que de repente les dan en proyecto. Entonces sobre eso nomás vamos trabajando.
Esto es lo que quiero que presenten para la próxima clase. Es una planta equipada y una planta acotada. No necesariamente vamos a marcar lo que serían ya los cortes, ¿sí? Solamente para verificar bien qué es lo que quiero que tengan bien en cuenta. Primero, que en cada... bueno, con respecto a los 9 metros de ancho, estamos hablando de esto, ¿verdad? Yo necesito que en esta parte tengamos 9 metros. ¿Por qué? Porque yo necesito 3 faldas. En este caso, esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. 3 caídas. ¿Por qué? Porque nosotros sí o sí precisamos de unas vigas, que serían las vigas de limatón, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo aquí tengo que ver nuestros apoyos. A ver. ¿En qué consiste en tener esto aquí? Yo no puedo tener un tramo largo de 5 metros. Entonces, por eso es importante que esto tenga 9 metros, porque sí o sí voy a tener que tener un apoyo intermedio. En este caso, acá yo tengo el apoyo intermedio. En este caso, acá tengo. Entonces, hay un tramo diferente. Por ejemplo, este es viga 1, viga 2. Si esta medida es diferente a esta medida, entonces este es viga 3 y viga 4. En el caso de que coincidentemente este punto, esta distancia de acá a acá es igualita a esta que está acá a acá, entonces si este es viga 1, este también sería viga 1, ¿sí? Los trazos. Los trazos, por eso siempre hablo de 9 metros aquí, puede ser 10 también, y en este largo puede ser 12, puede ser 10, con tal de que tenga mínimamente 90 metros cuadrados. Los trazos, también tenemos que diferenciar bien. Lo que corresponde al alero, tenemos que colocar en líneas discontinuas. Lo que serían de vigas, en este caso tenemos vigas, entonces es línea discontinua con puntos, ¿sí? Línea, punto, línea, punto. Cuando hablamos de aberturas, menos de 2, más de 3, hablo de esto, de estas aberturas, ¿sí? ¿Qué significa? Que este puede tener mínimamente 2 metros. Este ya no puede tener más 2 metros, tiene que tener 2,50, ¿sí? Y este ya puede tener 2,15 o puede tener 3 metros también. No consideramos el baño. En el caso de que sí, esto por ejemplo es un baño bastante interesante, entonces puede tener sí una abertura bien grande de 2 metros como mínimo en todo el largo. Entonces sí podemos considerar. Y tenemos que tener mínimamente 5 unidades. 1, 2, 3, 4 y 5. Se la vamos a considerar como 1. ¿Qué es importante tener también? En lo que sería planta equipada, me gustaría que tengan en cada ambiente, además del equipamiento, también el nombre, la llamada, ¿sí? En lo que sería la parte de... Aquí no está, por ejemplo, serían los niveles. Si acá yo tengo nivel más menos 0, 0, 0, 0, ¿verdad? Entonces, que en la parte de aquí adentro haya por lo menos 20 centímetros de diferencia. En este caso, este sería mi frente. No olvidemos también el norte. Es muy importante tener. Y normalmente le pongo acá al ladito del título para que me sea más fácil y esté más organizado. Entonces, ¿qué es lo que necesito en la planta equipada?
el equipamiento propiamente dicho, las llamadas, los nombres de cada ambiente, que las aberturas no sean menos de 2 ni más de 3, que tengan niveles, que tengan norte, ¿sí? Eso es muy importante para nuestra planta equipada. Para nuestra acotada, esto está sumamente mal hecho. No quiero ver, me encantaría ver una planta bien prolija, ¿sí? Es decir, que no se encimen todos los números con los trazos. Entonces les sugiero siempre colocar en la parte externa, de un lado las acumulativas y del otro lado las totales. Digo, las acumulativas no, parciales y totales vamos a tener en cuenta. ¿Qué son las parciales? De aquí hasta aquí, 15 más 2,96, 15, 1,94, todo esto serían las parciales, las cotas parciales, ¿sí? Y esta que está aquí realmente es la total. No está mal, solamente que está dentro de la vivienda y se mezclan todos los números, ya no se entiende más qué es lo que pasa. También me gustaría que aquí, por ejemplo, estamos viendo lo que sería la parte de cómo vamos dimensionando las ventanas. Esto, por ejemplo, dice 280 por 210 sobre 0,90. Y acá dice V07. Ustedes pueden colocar D o pueden colocarle V. V es de ventana y D es de dintel, porque por encima de esa abertura siempre colocamos dinteles. Los dinteles son las pequeñas barras de hormigón que ayuda a que todo el peso que cae del techo se pueda distribuir por las paredes y no se tenga que de repente romper o quebrar o fisurar lo que sería la parte de los vidrios templados que tanto se utilizan ahora, ¿sí? Las puertas no es necesario que tengan cotas, no es necesario. Tampoco es necesario que tengan así el giro. Solamente el vano, sin ningún inconveniente. Y acá, por ejemplo, esto sería la losa para ellos. Esta parte. Voy a cambiar de color. Bueno. Ok, esta sería la losa de ellos. ¿Sí? Hay un solo pilar, pide mínimamente un pilar. Entonces normalmente hay gente que de repente le cubre todo esto. Entonces mucho más interesante también el proyecto. Le pone unos cuantos pilarcitos. Se tiene que ver la viga de hormigón. Y en el techo se ve de esta manera. Losa 1, porque ahí ya no veo más el corte. Es como si fuera que estoy encima de un Dropbox mirando ahí, un dron digo, mirando la parte de arriba sin lo que sería las aberturas. Esta es la parte de planta de techo que vamos también a ir viendo un poquito más adelante después de esta clase. Vamos a hablar un poco de cómo estarían desarrollando la parte de maderamen, que es importante también, que lo harían dentro de la clase. Pero no quiero llenarles de información para que puedan ir trabajando ya despacito. Entonces, es la planta acotada y la planta equipada, con norte, con niveles, cotas en lo que sería la planta de acotada. Y eso en líneas generales. Después ya está la parte para la próxima clase tenemos lo que sería la parte de cortes ya. El corte me tiene que coincidir
Acá marca AA, que pasa por estas dos vigas. Entonces aquí sí se puede notar que es eso. Quiero que se proyecte sobre, igual nomás en corte, sobre las aberturas donde tenemos dinteles, ¿sí? Acá, por ejemplo, también tiene que haber dintel. Y el número de dintel. Si aquí yo tengo, a ver, me dice que este es B05. Entonces, eso tiene que figurar también acá, B05. Y verlo en proyección, porque esto está en el fondo. Entonces, yo sé que allá hay un dintel que se tiene que ver también aquí dentro de nuestro corte. Y tiene que coincidir luego con nuestra fachada. Tiene que tener en mi corte todo lo que es cimiento, con cascotes, contrapiso, piso, zócalo. Tengo que ver el techo cerámico, la tirantería, tipo de abertura, tipo de mampostería y las medidas. ¿Sí? Esto es lo que sería el corte BB, el longitudinal. Entonces vemos también todito, las medidas y las llamadas. En la parte de las fachadas, aquí ya vemos que tiene dintel 1. ¿Verdad? Puede ser un poquito más fino para que no sea tan grosero ante la vista, ¿verdad? Y tiene que tener también, aparte de monos, verdes. Quiero que todas las plantas, específicamente las fachadas y cortes arquitectónicos, sean bien técnicos, porque hay gente que de repente me trae y me copia nomás ya del sketch, que de hecho no está mal, pero visualmente no es correcto, ¿verdad? Bueno, no, para presentación de planos no es correcto, porque esto es lo que nosotros le presentamos a nuestros personales para que lo puedan hacer a medida. Y de hecho, sí, ellos apenas luego leen planos, entonces es mucho más complicado que puedan entender cuando es algo más en 3D, ¿verdad? Sin desmeditarle a ellos. Entonces acá está fachada lateral derecha, los dinteles. Aquí lo único que faltaría, como les digo, es un poco de quizá los niveles y monos, ¿verdad? Después, en medidas, puede ser una general nomás en fachada, pero sí las llamadas también voy a pedir, aparte del verde. Profe, Sí, te escucho. una consulta. Vos habías comentado también el tema de los cortes que íbamos a ver. Eso sería ya de hoy en 22 días, ¿verdad? Así mismo, sí. Porque el grupo que corresponde del 1 al 14 empieza a habilitar la próxima clase con las plantas que estamos aquí presentando. Ya una planta equipada y una acotada. Entonces ahí damos las instrucciones, se va a habilitar, de repente vamos a ver quizás alguna falencia, algo que cambiar, algo que corregir. Entonces, sí, para la próxima, ustedes ya van a tener en cuenta ese trabajo. Obviamente me tienen que mostrar por lo menos la planta de que corregimos para continuar con cortes y fachadas, que es en 22 días para los que empiezan el miércoles que viene. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Dale. Aquí está la otra fachada, donde vemos igual los dinteles. Y aquí ya empieza la parte de cálculos. Ellos hicieron a mano, que obviamente no está nada mal. Es lo que, como dijo la otra vez la profe, se nota el trabajo en equipo cuando vemos letras diferentes, pero sí miramos mucho la pulcritud del trabajo. Y en la clase del... A ver, vamos a ver aquí, creo que no hay más. Ya para la clase de fachada, ahí estaría mostrando lo que sería la parte de maquetas, cómo se debe de presentar. La profe ya había presentado en la clase pasada algo también, y es así.
es ver la maqueta, todo lo que nosotros estamos viendo en planos se ve en 3D, se ven las paredes, se ve la tirantería. Vamos a hablar de los tirantes, de los tipos de tirantes, es decir, tenemos tirante falso. Los tirantes falsos son todos los que van empotrados dentro de la mampostería, que lo ideal en este caso sería que esté en el medio, justo en el medio, no a un costadito. La distancia que tiene que haber entre tirante y tirante es de 0,55, 0,50, de acuerdo también al tipo de tejuelones que vamos a utilizar. Pero normalmente es de 0,55. Y luego vamos a ir también colocando las nomenclaturas. En este caso tenemos, esto no sería viga 3, de aquí hasta acá sí sería viga 1 o viga 2. Acá ellos me están diciendo que sí, efectivamente esta medida es que para mí no es la misma, es acá recién, pero sí. Bueno, entonces por eso esto es considerado viga 1, viga 1, viga 2, viga 2. Y esto ya termina con lo que va a ser el alero. Ya no hay más una viga 3. Y eso en líneas generales. También acá, para que no tengamos una viga o un tirante más, es que la distancia acá entre mampostería y lo que sería el techo se dejan unos 5 o 10 centímetros nomás de distancia. Entonces termina con una doble teja, sin necesidad de que tengamos que calcular otra vez vigas falsas. Entonces, para simplificar más el trabajo o para restarle menos trabajo, es que prefiero que no tengamos en cuenta estas vigas falsas que suelen salir acá, para que el techo vuele un poco más. De acuerdo a cómo quieran desarrollar también nuestra vivienda unifamiliar, es que estaríamos teniendo en cuenta también esos factores. De repente, sí, profe, yo necesito que vuele 1 metro y vamos a tener que usar viga falsa. Perfecto, ustedes me tienen que justificar y de acuerdo a la justificación lo realizamos. Y eso es en línea general lo que quiero que sepan específicamente los trabajos prácticos para que podamos ir avanzando y también tengan una idea de lo que es, porque creo que este semestre ustedes empiezan a hacer recién la parte técnica, porque realmente nosotros lo que buscamos es, cuando tenemos clases presenciales, todo esto se hace a mano. Solamente para la entrega final, la gente que quiera hacerlo, lo hace en digital. Pero como ustedes tienen que ir un poco entrenando, es que pedimos siempre que se haga a mano. Pero porque estamos en una situación un poco compleja, es que decidimos hacerlo todo en digital. ¿Alguna consulta, duda que tengan respecto a este TP? ¿O al TP en sí? Entonces, profe, para los grupos del 1 al 14, que vendría a ser la próxima clase, van a presentar solamente la planta acotada y equipada. Así mismo, Lucía. Tal cual. Hola, profe, gracias. Dale. Profe, Sí, te escucho. el dormitorio principal, ¿será que sí o sí tiene que tener un baño? No necesariamente. ¿O puede No. la casa en sí tener un solo baño? Un solo baño, sin problema. Okay. Gracias, profe. Dale. Todo depende del diseño. Las Sí. Perdón, profe. Las correcciones. Quería saber nomás si las correcciones no tienen punto, no valen puntos, ¿verdad? O sí, el proceso tiene puntos. Es decir, sí, pero sí. Por ejemplo, si te mostramos nuestra planta y no sé, algo está mal o algo así, tipo se nos descuenta puntos o algo. No, nada que ver, no. Se tiene en cuenta el proceso, es decir, para eso estamos teniendo estas clases justamente para que vayan mejorando lo que de repente no entienden o lo que está, en lo que se están equivocando.
Es para eso específicamente. Profe, ¿en qué escala se presentan los planos? 1.50. Normalmente 1.50. ¿Al final tuvieron clase hoy o no? No, No, bro. no, profe. No. ¿Y cuándo van a tener esta clase? Mañana. Mañana dicen, pero mañana, por mi parte, creo que hace difícil porque tenemos taller a la tarde. Y por eso. Y dicen que van a hacer a la tarde. Pero No, pero- dijeron que iban a grabar la clase. La mayoría vamos a ver la grabación nomás ya luego. Sí, lo más probable. Sí, las clases sí o sí se graban y cada ingeniera envía un expendio sobre cada clase. Así que no, difícil es que se pierdan. De igual manera, lo que no entienden, consultan o en la próxima clase preguntan esa duda. Profe, yo tengo una consulta. Decime. Esta César. parte de correcciones vendría a ser un Meet aparte de lo que sería la clase, ¿verdad? Siempre. Muchas veces, a veces puede ser antes, de repente yo digo, bueno, vamos a empezar la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde. Entonces, en esas 2 horas nosotros corregimos full sola y netamente trabajo práctico. Y después ya empieza la parte teórica, que puede ser antes o después. Por eso considero de 1 a 5 las clases. No se quejen si de repente pasamos. De hecho, es para mejorar siempre todo. A veces alcanzamos hasta las 6 de la tarde porque son detalles muy importantes y se corrige una sola vez. Por eso es importante que siempre vayan aclarando todas sus dudas. Sí, decime. No, a mano. Eso, a mano o digital, depende exclusivamente de ustedes. Pero que sea legible, entendible y pulcro. Entonces, para tener en cuenta, serían mínimo 5 unidades y 2 aberturas hasta 3, ¿verdad? Para lo que sería la planta. 5 unidades de aberturas, todas de diferentes medidas. Es decir, el mínimo puede tener 2 metros y el máximo puede tener 3 metros. No puede pasar de 3 metros y no puede ser menos de 2 metros. ¿Sí? Esto está todo especificado en lo que sería en el PDF que me subieron para el trabajo, ¿verdad? Está ahí. Pero cualquier consulta, si por ahí no se entendió o no se entiende esa parte, entonces el día de la corrección me decís, mira, profe, yo puse de acuerdo, yo entendí así de esta manera y ahí vamos corrigiendo. No hay problema tampoco en eso. Profe, ¿y todas las medidas tienen que ser diferentes o no pasa nada? Todas. Ah, ok. Las 5 tienen que ser diferentes. Si son 6 o 10, todas diferentes. ¿Sí? Por lo menos unos 5 centímetros, 15 centímetros de diferencia. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Dale. Otra consulta. Está todito aclarado entonces. Creo que. Profe, garage es necesario que tenga. ¿Qué pasó? ¿Linda? Garage Garage. Sí. es necesario que tenga. No. Losa sí tenés que tener. Una losa que tenga mínimamente 5 metros cuadrados. Que lo consideran de repente como un garage. O si no, en la parte posterior donde ponen de repente un lavadero o algo ahí, algo así. Eso está dentro del 90 metros cuadrados. No, ¿verdad, profe? fuera de los 90 metros cuadrados. Ok. Dale, profe, gracias. Las 5 unidades son los mínimos, exactamente. Mínimo siempre. Profe, Sí. ¿y esa losa sí o sí tiene que ser de 5 metros cuadrados? ¿O puede No. ser de más? Claro que sí, puede exceder de acuerdo al diseño que vos quieras darle a tu vivienda. Ah, bueno, profe, gracias. Puede ser todo una galería en lo que sería el ancho de tu vivienda, entonces
queda tipo así una galería. Profe, el mínimo... Ay, Jasmine, te fuiste. Sí, perdón. ¿Las faldas tienen que ser como mínimo 3 o es obligatoriamente 3 faldas? Obligatoriamente 3 faldas porque necesito de 2 vigas, que son los limatones a 45 que tenemos ahí. Dale, gracias, profe. Sí, dale. Que son estos limatones. Por eso necesito sí o sí 3 faldas. 1, 2, 3. Otra consulta. No hay más consultas. Y las clases no van a ser grabadas. Vayan tomando nota y preguntándome ya en el momento. Entonces después ya les dejo con la siguiente tarea. Profe, como aclaración, entonces vendría el 1 al 14, vendría a ser el próximo miércoles, ¿verdad? Así mismo. Y después completamos lo demás dentro de 15 días. Así mismo. Y normalmente cada 15 estarían corrigiendo. ¿Está bien? ¿Todo claro? Sí, profe. Bueno, genial. Un gusto conocerlos. Esta va a ser una clase bien didáctica donde vamos a reírnos un poco, vamos a hacer consultas y a tratar de solucionar por sobre todas las cosas para tener un trabajo práctico excelente. La verdad que las ingenieras no se suelen quejar mucho de nuestros trabajos prácticos porque tratamos de darle empeño y de que quede bien. El problema de repente están en los cálculos, por eso sí me gustaría que en cada clase vayan aprendiendo, traten de hacerlo presencial, bueno, virtual presencial y vayan haciendo, desarrollando dentro de la clase y no dejen a última hora todo, porque cuando es última hora se encima todito y son 6 materias y es una locura. Así que a meterle desde el día 0. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, Dale, profe. nos vemos prontito. A meterle pata, ¿sí? Cuídense. Dale, chao, chao.